Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este resumen diario como todos los días. Enseguida arrancamos con toda la información después de los títulos. Continúan las pericias sobre el cuerpo de Ángeles Rawson. Se descartó que el celular encontrado sea de la víctima y continúa la investigación. Una familia rosarina anotó con el nombre de Newells a su primer hijo, Benjamín Newells. Así es el nombre completo. Nuevos casos de gripe A en la ciudad. Se trata de una médica del Hospital Carrasco que no estaba vacunada. Se confirmó que el cuerpo es de Walter Serra. Familiares identificaron que las piezas dentales pertenecen al hombre desaparecido desde el 24 de octubre de 2012. Martín Fierro 2013, los olvidados y los enojados. No todo fue felicidad en el mundo del espectáculo. Confirman que el celular encontrado en el norte del conurbano bonaerense no era de Ángeles Rawson. Lo anunció la vecina de Tigre, que lo encontró y se comunicó con una organización ONG A Vivir, quienes la contactaron con el periodista que logró identificar que no había fotos ni contactos que la vinculen con Ángeles y además era de otro modelo. Por otra parte, ayer estuvo en el programa de Alejandro Fantino, Animales Sueltos, el abogado defensor del encargado del edificio donde vivía Ángeles. Estamos hablando de Miguel Ángel Pierri. Vamos a escuchar lo que decía. ¿Se va a plantear la agresión sexual a una niña que conoce de pequeña y que sabe los resultados que identifica? Entonces, plantearse una agresión sexual a esta niña, se volvió loco, no sabía que iba a ser descubierto y iba a ser identificado. Me parece que es casi una acción imposible. Tal vez yo puedo creer, y a través de la enciclopedia criminológica he conocido casos que un señor ayer estalló y provocó un desastre como este. No lo veo, me puedo estar equivocando, no quiero jugar mi título en esto, pero me parece que no es el escenario, porque esto no tiene arreglo, y aunque lo esclarezcamos, esto no tiene reparación. Una pareja rosarina inscribió a su primer hijo con el nombre de Benjamín Newells. La madre del bebé dijo que fue una idea del padre y que se debe a que toda la familia es muy fanática del cuadro rosarino. Además, la pareja aseguró que no tuvieron inconvenientes a la hora de inscribirlo en el registro civil. Lo único que esperemos es que no se le haga de central el hijo. Vamos a cambiar el foco de la información ahora porque se registró un nuevo caso de gripe A en la ciudad de Rosario. En esta vez le tocó a una médica del Hospital Carrasco que no se encontraba vacunada. Recordemos que ella, al ser médica, estaba dentro del grupo de riesgo por ser trabajadora de salud, pero se encuentra aislada y afortunadamente su salud está en buen estado. Vamos a hablar con un especialista sobre el tema que nos va a contar las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta y cuáles son los grupos de riesgo después de esta pausa. Bueno, a ver, levante la mano el que alguna vez lo dejaron plantado en un bar. ¡Ahí está! Y también la que se le escapó un te amo en la primera semana. Levante la mano el que se enganchó con una telenovela. El que le puso bronceador a un amigo. Y el que se fue de la casa de mamá a los 35, muy bien. También la que renegó de la madre y terminó pareciéndose a ella. Quiero ver las manos de los que cantan en inglés por fonética. De los que quieren arrancar a laburar al mediodía. Del que se va a casar y tiene miedito. La que usa push-up, ¿para qué push-up? Levante la mano el que se quedaba pelado y se rapó para ser sexy. Y ahora sí, les pido que levanten la mano los que dijeron: yo nunca voy a tomar Coca-Cola Light.
Y ahora la piden en cualquier bar, como si nada. Ahí está, levanta la voz también. Seguimos acá con toda la información que tenés que saber. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Cuáles son los métodos de prevención? ¿Hay que vacunarse o no? Todo eso te lo vamos a decir acá. Guillermina. Hola, buenas tardes a todos. Sí, hoy nos visita el doctor Nicolás Zambor para informarnos sobre la gripe A, en particular sobre la ciudad de Rosario. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bienvenido. Bueno, necesitamos saber cuál es el panorama. ¿Es posible que se suspendan las clases, otras actividades como años atrás? ¿O cuál es la realidad rosarina hoy? Bueno, el panorama es como que hay una dicotomía entre lo que pasa realmente con la gripe A y lo que pasa en la población a través de, bueno, de los medios de comunicación, de este estallido que hubo últimamente, que hubo casos confirmados de gripe A. Como decían recién, el último caso confirmado es una médica que trabajaba en el hospital del Carrasco. Entonces, lo que pasa, o sea, hay casos confirmados de gripe A en la ciudad de Rosario como en otras partes del país. Actualmente hay 3 casos confirmados. Nosotros, los trabajadores de la salud, esperábamos que haya casos de gripe A. Y por otro lado es como que hay una especie de paranoia en la gente que, bueno, que se ha visto últimamente, que la gente salió desesperada a la farmacia a comprar vacunas o que todo el mundo se quería vacunar. Y bueno, un poco tranquilizar a la gente de que si bien ahí están estos 3 casos, no quiere decir que se va a volver a repetir por el momento lo que pasó en el 2009, que sí hubo una pandemia y hubo una gran epidemia de gripe A con miles de casos y bueno, esto por ahora no está pasando, no está ocurriendo. Bueno, y como bien decías, también que hay una paranoia entre la gente, también si hay que vacunarse, si no, si me vacuno y a lo mejor me enfermo más. ¿Vos qué recomendás, digamos, qué recomiendan los médicos? No, son mitos esos de que me vacuno y me agarro la gripe. Hay que diferenciar también la gripe de otras enfermedades virósicas que no son gripe, que son virosis de la vía aérea superior y que no, como bien dije recién, no son gripe. No quiere decir que yo me vacune contra la gripe y no me agarre un resfrío común o no me agarre un estado pseudogripal. Los médicos recomendamos vacunar a las personas. A partir del 2011 está en el calendario nacional de vacunación la vacuna contra la gripe. O sea, si está dentro del calendario nacional de vacunación es gratis y se debe vacunar, es una ley. ¿Quiénes se deben vacunar? Son los niños de 6 meses a 2 años, que deben recibir 2 dosis, las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, o sea, una mujer cuando se entera que está embarazada, enseguida tiene que ir al médico, en el primer control el médico le va a decir, vacunate. Los mayores de 65 años y después determinados grupos de riesgo que son personas diabéticas, personas que tienen HIV, inmunodeprimidos y bueno, con patologías respiratorias. Bien, ¿y en qué época del año es recomendable vacunarse? Porque la mayoría dice en el otoño. ¿Esa información es certera? Sí, lo ideal es vacunarse en el otoño. La vacuna de la gripe se renueva cada año y como que cuando nosotros comienza la temporada de invierno, que es en donde está el brote de gripe, si uno se vacuna en el otoño, ya nuestro organismo ha generado las defensas para hacer frente a ese virus. O sea, más pasa el tiempo, hay más, digamos, riesgo de contagio con la gripe, por más de que yo me haya vacunado. Por ejemplo, un nene se vacuna, hoy tiene un nene 2 años, lo vacunamos hoy y ya empezó el invierno, ya están las gripes. Claro. Va a tardar 2 semanas hasta que haga anticuerpo contra el virus. Entonces lo ideal es vacunarse en el otoño. Bueno, y para que la gente sepa las diferencias de la gripe común y la gripe A, digamos, para saber cuándo, digamos, hay que ir, o sea, siempre hay que ir al médico, pero cuándo hay que preocuparnos, digamos. En realidad, la gripe común y la gripe A son gripes. Nosotros decimos que un paciente tiene gripe A, primero lo sospechamos por la clínica, o sea, los dos tienen síntomas muy parecidos, que son los que todo el mundo seguramente agarró una gripe en algún momento de su vida o tiene algún conocido que ha tenido gripe. O sea, los síntomas son dolor, los síntomas comienzan súbitamente, o sea,
24 horas a más tardar tenemos todos los síntomas juntos, que son dolor de cabezas, dolores musculares, dolores articulares, mucho malestar general, la gente quiere estar en la cama, que no tenés ganas de hacer nada, fiebre alta, mayor a 38, 39 grados. Y después, en la gripe común es más característico la rinorrea, que sería el resfrío, y en la gripe A es más característico la tos, mucha tos seca y mucha dificultad para respirar. No quiere decir que no se entremezclen los síntomas, Claro, pero... que tenga tos no quiere decir que tenga gripe A. Claro, Entonces, exactamente. Y después también mucho dolor de cabeza y dolor retroocular, que también es más característico de la gripe A. Bien, y bueno, volviendo a las vacunas, entonces recomendamos que la gente que vaya a las instituciones a vacunarse. Pero, ¿hay faltante de vacunas? Hubo faltante de vacunas en los hospitales. Bueno, por esto que pasó, hay mucha gente que se tendría que haber vacunado antes y no se vacunó, y por esto de los nuevos casos vino toda la gente junta a vacunarse. Y después también pasó que mucha gente por miedo ha ido a la farmacia y se la ha comprado por sus propios medios. Entonces hubo un faltante de vacunas la semana pasada, después bueno, volvimos a tener, y ahora esta semana también en algunas instituciones hubo faltante de vacuna, pero bueno, continuamente se está renovando el stock. También además de vacunarse es importante hacer prevención, que son las básicas para todas las enfermedades virales que todos conocemos por lo que pasó en el 2009. Lavado correcto de manos, no compartir tantos utensilios, cuando hay síntomas respiratorios, resfrío, dolor de cabeza, fiebre, acudir al médico y no automedicarse. Las madres que tienen a los chicos, si los chicos también tienen todos estos síntomas, al ser vulnerables, no mandarlos al jardín, mandarlos al médico a que consulten. Y bueno, ante una duda es mejor consultar rápido y no automedicarse y no dejarse estar. Claro, sí, yo conozco un caso, por ejemplo, que mi hermana, digamos, trabaja en un hospital, entonces le hicieron vacunar, pero no en otoño, digamos, hace una semana, y ella tenía un virus mal curado de una pulmonía y la agarró peor. En ese caso, claro, es recomendable vacunarse en otoño y no tener, digamos, algunas otras enfermedades que hayan quedado de paso. Claro, sí, sí, pasa que uno siempre dice, bueno, vamos a esperar un tiempo más a ver qué pasa con la gripe para ver si nos vacunamos o no. Claro. Está mal, es pésimo hacer eso, más para los trabajadores de la salud. Tengo compañeros también que se han vacunado hace 15 días y la inmunidad se está generando recién ahora, si hace 15 días se vacunaron. Lo ideal es vacunarse en otoño. En otoño. Nunca es tarde para vacunarse, porque si no, directamente no habría más vacunas ahora. Se puede la gente seguir vacunando, pero lo ideal es vacunarse en otoño. Bien, ante la presencia de estos casos solemos desesperarnos, pero ¿qué puede provocar la muerte de un paciente? O sea, el virus de la gripe y algún otro factor, o sea, hay defensas bajas, ¿qué otras cosas influyen para que un paciente llegue a morir, no? Sí, bueno, depende mucho de la idiosincrasia del paciente. ¿Qué quiero decir? Depende de si ese paciente es un niño o un anciano, ellos tienen las defensas más bajas. Depende de que si ese paciente tiene alguna otra enfermedad, comorbilidad sería, por ejemplo, no es lo mismo que le agarre un paciente diabético que a un paciente que no tiene diabetes. O sea, depende de muchas cosas, del estado de nutrición de ese paciente, de cuánto tiempo tardó en consultar, si ese paciente además de la gripe se le agregó otra enfermedad, por ejemplo, a veces que comienzan con una gripe y después sobreagregan una neumonía. O sea, hay una conjunción de factores que dependen de que si ese paciente pueda, como decís vos, morirse o no, o tener una gripe más grave a otro. Claro, o sea que siempre va a haber otra cosa, no es que te puedes morir de gripe A. No. O sí, no O sé. sea, sí, te podés... La gripe A te puede llevar a agarrarte otra cosa, por decirlo de una manera, de que te lleva a la muerte. Claro. Por ejemplo, si ese paciente, como yo decía recién, hay uno de los síntomas es la dificultad respiratoria, o sea, la sensación de que te falta el aire. Si ese paciente no consulta y no A se tiempo. lo... Claro, a lo mejor no necesita medicación, necesita simplemente oxígeno ese paciente, o aplicar una medicación para que pueda respirar mejor.
Entonces, ese paciente, por ejemplo, moriría de una insuficiencia respiratoria. Claro. ¿No? Bien, y hablando de la medicación, suele ser bastante cara. ¿Se brinda en los hospitales públicos? ¿Hay acceso? Sí, la medicación para la gripe A, el más conocido por todos es el oseltamivir. Es caro comprarlo en forma particular, pero en los hospitales públicos se da en forma gratuita. Igualmente, para medicar a un paciente tiene que cumplir una serie de requisitos. Y la medicación, si bien disminuye la gravedad de la enfermedad y hay menor tasa de mortalidad, no quiere decir que ese paciente se cure instantáneamente, o sea, que nosotros tomamos el oseltamivir y está todo bien, ok, y ya al día siguiente me levanto y voy a trabajar. De hecho, para medicar a un paciente con gripe no tienen que haber pasado 48 horas, porque ya después de las 48 horas no tiene efecto el oseltamivir. O sea, hay una serie de requisitos que, bueno, que eso lo evalúa el médico, dependiendo también de la gravedad del cuadro. Si comenzó de forma muy abrupta, muy súbita, quiere decir que la enfermedad tiende a cursar, va a ser más grave, entonces ahí también estaría indicado la medicación, pero no siempre se medica con el oseltamivir. No es como en el 2009 que se hacía oseltamivir a todo el mundo y ya uno tenía un resfrío, porque bueno, ahí ya estábamos en una pandemia mundial y bueno, había que prevenir, pero ahora no. Bien, le agradecemos entonces la presencia al doctor Nicolás Zambor y bueno, esperamos haber dejado en claro algunas dudas de las que todos tenemos en casa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Y por la información. Y bueno, vamos a ver algunas placas para recordar, por si algo se pasó por alto, cuáles son los grupos de riesgo y las precauciones. Bueno, ¿quiénes deben vacunarse entonces? Los niños entre 6 meses y 24, las mujeres embarazadas y después de la semana 20, las mujeres que tienen bebés menores de 6 meses, mayores de 65 años y los que tengan trastornos de salud. Bueno, y atención a la prevención. Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, como decía el doctor, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo cuando estornudamos o tosemos, alimentarse bien sano, si estamos enfermos, evitar ir al trabajo o a la escuela según la edad, no automedicarse, tener en cuenta que el diagnóstico temprano facilita la recuperación y a tener en cuenta, digamos, como decíamos antes, si estamos enfermos, no ir a trabajar y tratar de prevenirnos. Y, digamos, ir al médico lo más rápido posible por si acaso, digamos, tenemos gripe A o gripe común. Siempre es mejor prevenir antes que lamentar. A tener en cuenta todos estos detalles, entonces, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más información. Las piezas dentarias del cadáver hallado a la vera del río Carcarañá son coincidentes con la ficha odontológica del cuerpo de Walter Vera, que fue el empresario desaparecido hace 8 meses en la ciudad de Rosario. Esto lo dijo la forense del Instituto Médico Legal, Alicia Cadierno, que enfatizó en que todavía faltan los resultados del análisis genético, pero también detectaron que en el cadáver no tiene ningún signo de violencia, así que no se descarta la posibilidad de que haya muerto por vías naturales. Vamos a ver el testimonio. Ya está casi confirmado que los restos que se encontraban en Olivero pertenecen a Walter. En el día de ayer la familia reconoció un pantalón, un cinto y las zapatillas que se habían hallado junto con los restos como pertenecientes a Walter. Y posteriormente se hizo un reconocimiento en la alcaidía de los objetos que se habían encontrado alrededor, una billetera, tarjetas de crédito, una licencia de conductor como perteneciente a Walter Serra.
así que es indubitable. No obstante, faltaba la prueba de ADN y un examen en las piezas dentarias. Se va a llevar alrededor de 15 días. Aparentemente sí, por lo que han informado. El examen del odontológico por ahí es menos, porque ayer secuestraron la ficha odontológica del odontólogo de confianza de Walter en vida. Y hoy me acaban de informar hace un ratito que han fijado la fecha para extraerle sangre a un familiar de Walter para hacer el cotejo con los restos para comparar el ADN, que es para el día jueves en la mañana. Esto a nivel judicial también tiene al menos un pedido de cambio de carátula, ¿no? Sí, por Este caso. No, los restos encontrados son restos óseos, con lo cual se va a hacer muy difícil determinar el modo de la muerte, la forma en que lo mataron. Lo que no está en duda es que lo mataron, son dos cosas. Cambiamos de ámbito, vamos a hablar un poco de espectáculos, porque se dieron a conocer las ternas para los premios Martín Fierro y hubo enojos, no todas fueron alegrías en el mundo del espectáculo. Recordamos que los Martín Fierro se van a desarrollar en el Teatro Colón el próximo 5 de agosto. Uno de los indignados, como todos los años, es el periodista Jorge Rial, que volvió a atacar a Aptra diciendo que son 12 o 13 personas que deciden y que a Mirti y a Susana las nominan solamente para que vayan al evento. Por otro lado, vía Twitter se quejó Mariano Pelufo que no hayan nominado a su programa Perdidos en la Tribu ni para Mejor Producción Integral ni para Mejor Reality. Bueno, y siguiendo el mundo del espectáculo, hoy por la noche a las 21 horas comenzará Aliados bajo la producción de Cris Morena y actores reconocidos que, digamos, se hicieron aún más famosos en la novela Casi Ángeles, como por ejemplo Peter Lanzani, Pablo Martínez, y ella dijo en la entrevista con Susana que se agregan mucho más actores, como por ejemplo Julián Serrano, que se hizo famoso por los videos que subía a YouTube, y personas de otras provincias, como por ejemplo Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza. Vamos a ver el tráiler. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Yo conozco ese teatro, fingiendo que bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Por la pantalla del 13, además de estrenarse Aliados, se estrena Farsantes. En competencia, podríamos decir, ahí peleando el rating. En este caso va a ser a las 22:45, la nueva tira producida por Adrián Suar y protagonizada por Gisela Siciliani, Facundo Arana, Benjamín Vicuña, Alfredo Casero y Julia Chávez. La historia va a tratar acerca de casos judiciales y la resolución de los mismos, además de las historias particulares de los protagonistas. Así que hoy, dos novelas, o engancharse con una o con la otra. Veíamos recién el adelanto de Farsantes y ahora vemos lo que nos quedó pendiente de Aliados. El adelanto. Azul es una carismática cantante pop amada por sus seguidores. Odio que se me acerquen, que me toquen, que me besen. No es un depredador. Las seduce, las enamora, las utiliza y las abandona. Te voy a hacer llegar plata para que te ocupes. No, lo voy a tener. Te voy a hacer llegar plata para que te calles entonces. Maya vive con su madre en una motorhome muy parecida al infierno. La madre maltrata a la hija maltrata a todos. La nueva ídola pop es Azul. ¿Te crees que te la sabes todas? Sos una inútil, sos una fracasada. Luego de muchos años, Manuel está curado. Ya no tiene amigos en el espejo, pero tampoco los tiene en la vida. Franco solo sabe hacer dos cosas: bailar y robar. Valentín tiene 12 años y hace casi un día
que no come. Aquí se cruzarán las vidas de todos. Estos 6 jóvenes con sus aliados, ¿podrán cambiarse a sí mismos y cambiar el mundo que se está muriendo con ellos? Aliados, desde el miércoles 26 a las 9 de la noche por Telefe. Hasta acá llegamos con toda la información del día. Muchísimas gracias a Luisina y a Guillermina por acompañarnos como todos los días. Será hasta mañana, entonces muchas gracias.